Saludos especiales para todos mis hermanos de nuestro ministerio Mi Familia para Dios. Queremos darles un saludo muy especial en nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes y a sus familias. Realmente para nosotros es un privilegio poder apartar este tiempo, ¿verdad? Finalizando ya en el ocaso de nuestro domingo, ¿verdad? Y preparando nuestras vidas para el inicio de una nueva semana, donde deseamos Dios pueda derramar de su gracia, de sus abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Deseamos que en este inicio de semana, ¿verdad? Puertas sean abiertas, cielos sean abiertos, de bendición y de provisión para cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor porque ha sido una semana de victoria. Hemos podido también compartir con Andreita, justamente con su familia. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se integró con nosotros a este tiempo de oración, de intercesión y de clamor en favor de su salud. Sabíamos que no era una cirugía para nada sencilla debido a lo complejo que significaba, ¿verdad?, esta cirugía. Sin embargo, Dios ha sido bueno, Dios ha manejado toda la situación de una manera sabia, ha dirigido las manos de los especialistas, de los médicos, de los cirujanos, y todo ha salido exitoso. Gracias al Señor porque la niña ha tenido una recuperación increíble. De hecho, la familia ha estado maravillada de ver la obra de Dios, de ver cómo la niña ya está en una vitalidad completa, ¿verdad?, con toda su energía, saltando de un lado a otro. Próximamente, yo creo que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a tener un videito donde vamos a compartir el testimonio de Andreita, y yo sé que va a ser de gran edificación y de gran bendición. Gloria al Señor porque escucha nuestro clamor, porque atiende a nuestra súplica y porque vemos su buena mano obrando a nuestro favor. Así que gracias a cada persona que se integró a esos tiempos de oración y de intercesión a su favor. Gracias a los que estuvieron pendientes en redes, me preguntaban, me decían, queremos saber de Andreita. Gracias al Señor que ustedes manifestaron todo el tiempo, ¿verdad?, ese compromiso de amor y de gracia por la vida de ella, y hoy podemos dar testimonio acerca de esa obra maravillosa de Dios en su vida. También hemos sentido y seguimos en nuestro tiempo de oración gracias a nuestro ministerio de intercesión, que sigue al pie del cañón, ¿verdad?, trabajando en orar, ¿verdad?, por cada una de las peticiones, y hemos visto la buena mano del Señor a favor de otras circunstancias. En otras, el Señor ha dicho, bástate mi gracia, nos ha tenido que seguir llevando por un proceso, pero lo maravilloso es saber que Dios ha prometido acompañarnos en el valle de sombra de muerte, ha prometido acompañarnos en el proceso, no nos ha dejado huérfanos ni nos dejará, y ese es el gran aliento que tenemos. Así que hemos también sentido la fortaleza en Dios de que en cada circunstancia su presencia ha estado entre nosotros, llevándonos a puerto seguro. Muchas gracias, mis amados hermanos, por la disposición de estar aquí junto con sus familias, integrándose a este tiempo precioso de alabanza, de exaltación y de honra al nombre de nuestro Señor y Dios. Por eso, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que esta tarde tome el control de nuestra reunión, que sea Él por su Divino Espíritu quien tome el control de nuestras vidas, que podamos unirnos a la alabanza. Recuerden que a través de su canal hemos querido también permitir compartir de alabanzas al Señor y de permitir que tenga la subtitulación para que todos participemos juntos de estos cantos. Así que, mis amados, de todo corazón queremos brindarle al Señor toda honra y gloria y dedicarle esta reunión de todo corazón. Recuerden, mis amados hermanos, estamos en nuestra serie, ¿verdad?, acerca de la teología del Cordero de Dios. Estamos viendo esa tipología con respecto a las ofrendas levíticas. Hoy nos corresponde la ofrenda, ¿verdad?, por el pecado, y esta ya no es una ofrenda de olor grato, esta es una ofrenda realmente que vamos a aprender justamente cuál era su dinámica, cuál era la participación de los oferentes, qué tipo de oferentes habían, cómo era la práctica de esta ofrenda, ¿verdad?, y lo que implicaba realmente, no solamente en su, digámoslo así, en su ejecución en el tiempo de la ley, sino su aplicación cristocéntrica. Y también, como ustedes saben, hemos hecho ciertos apartes dentro de esta estructura para tener un desarrollo de la práctica cristiana como iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que demanda Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Así que, mis amados hermanos, dispongamos nuestro corazón. No olvide darle compartir, darle like a esta producción, ¿verdad? Y que podamos darle honra y alabanza al Señor a través de estos medios. Vamos a cerrar nuestros ojos y dedicamos a Dios este tiempo en su presencia. Soberano Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde que tú nos regalas al inicio de nuestra semana para poder glorificar, exaltar, honrar tu precioso nombre.
Queremos darte gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias por cada una de las vidas que hoy se hace participante de este tiempo de exaltación, de adoración, de alabanza, de gloria y de honra a tu nombre a través de este nuestro canal, Mi Familia para Dios. Queremos honrarte, Señor, porque sabemos que ha sido una semana que ha traído demasiados contrastes, una semana de grandes triunfos, pero también una semana de grandes luchas. Gracias porque en cada una de esas circunstancias nos has sacado avantes, nos has sacado, Señor, en victoria, y se cumple tu palabra, Señor, cuando dice tu escritura que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Qué bueno es poder entender y comprender que en ese proceso, Señor, nos estás llevando de la mano, forjando nuestro carácter, desarrollando nuestra fe y permitiendo que nuestras vidas alcancen el nivel y la medida de lo que tú esperas. Gracias queremos darte a ti por cada uno de nuestros hermanos, cada familia que hoy se integra, Señor, a este programa. Sé, Señor, que tú tienes una palabra nueva con la cual enseñarnos y edificarnos. Háblanos profundamente al corazón y permite que la práctica cristiana, Señor, de esta palabra pueda ser una evidencia constante en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el ejemplo levítico se convierta para nosotros en una inspiración. Que la luz y la claridad de tu palabra, Señor, puedan llegar a nuestros corazones, y que cuando podamos reconocer en tu palabra a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pueda ser la oportunidad preciosa para humillarnos, para reconocerte como Señor y Dios. Permite que cada corazón, Señor, que hoy recibe tu palabra, reciba también la claridad y la luz en sus ojos espirituales, para que pueda ver al Cristo de gloria revelado a través de este pasaje levítico. Y permite, Señor, que como vidas, como iglesia, nosotros te demos gloria y honra también al reconocerte evidentemente por medio de la profecía bíblica. Permite, Señor, que como iglesia también tengamos la disciplina de aplicar, Señor, principios prácticos de adoración, en tanto comprendemos también la necesidad de enrolarnos bajo el dechado bíblico y que podamos ser efectivos también en nuestro tiempo de exaltación y de gloria a tu nombre. Gracias por cada uno de aquellos que asiste, Señor, con su deseo de corazón y con su anhelo. Aquellos que se integrarán, cada uno de los que lo verá en diferentes horas, Señor, tú traerás una palabra oportuna. Tú sabes quién necesita esta palabra, y esta palabra no volverá vacía, sino que producirá el fruto para el cual la envías. Gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy nos vuelven a acompañar, ¿verdad? Nuestro hermano Alex López, nuestra hermana Geraldine, ¿verdad? Compartiendo de este tiempo de alabanza en la presencia del Señor. Queremos agradecer a cada una de las personas que se ha integrado y a aquellos que se continuarán integrando. Para el próximo domingo también tenemos un invitado especial, ¿verdad? Y deseamos de todo corazón que estos tiempos se conviertan también en una oportunidad para que esa vocación, esos dones que el Señor ha podido dar en cada uno de ustedes también se vea manifiesto a través de su canal. Así que queremos dejar con nosotros a nuestros hermanos para que nos dirijan en un tiempo en la presencia de nuestro Dios y Señor. Amada iglesia, es un gozo estar nuevamente compartiendo y adorando a nuestro Dios. Y en esta tarde queremos exaltarle, queremos pedirle al Espíritu Santo que venga, que esté con nosotros, que nos dé de su unción. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y
se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Dile: Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Gloria al Señor. Gracias a nuestros hermanos justamente por dirigirnos en este tiempo precioso de alabanza y adoración como la brisa. Es un gozo realmente poder saber que podemos tener en Cristo Jesús ese sosiego y esa tranquilidad, esa paz que solamente Él sabe otorgar. Vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios y hoy llegamos justamente a la ofrenda de expiación o a la ofrenda por el pecado. Básicamente pues vamos a tomar o vamos a tener como sentido escritural los capítulos 4 y 5 del libro de Levítico, que si usted está viniendo estudiando con nosotros justamente este libro, ha podido encontrarse seguramente con todos estos tesoros y asegurándose por la palabra, efectivamente que las enseñanzas que estamos dando acá tienen que ver en el contexto bíblico sin omitir justamente los detalles propios de dicha ofrenda. Hoy vamos a entrar justamente a uno de estos temas que en la palabra a veces parecen un poco confusos. De hecho vamos a encontrar normalmente nosotros en este capítulo 4 y en el capítulo 5 algo así como la ofrenda por el pecado y otro la ofrenda de la expiación. Y a veces es un poquito como difícil realmente lograr discernir o lograr clasificar. Para los eruditos pues todo esto se ha dejado en un solo compendio, ¿verdad? Que tiene que ver básicamente como con las ofrendas por el pecado, ¿verdad? Y ya en la próxima lección estaremos hablando sobre la última de estas 5 ofrendas que tiene que ver con la ofrenda de la restitución.
Por ahora, una de las cosas que yo puedo resaltar tal vez en un pensador que es C.S. Stewart, para que pudiéramos como ubicar un poco esta diferencia referente a las ofrendas del pecado y la ofrenda de la expiación, básicamente podían tenerse dos puntos de vista básicos. Número uno era o tenía que ver con respecto a la capacidad económica que tenía el oferente, y dos, uno que tenía que ver con el grado o la medida de responsabilidad del ofensor. Así que basado en esos dos principios es donde se hace como una distinción en el Levítico sobre ofrenda de pecado, ofrenda de expiación, pero para nuestro estudio las vamos a agrupar solamente como ofrendas por el pecado. Así que les invito para que vayamos a la palabra del Señor, al capítulo número 4 del libro del Levítico, y vamos a estar mirando los versos 1 al 12, sobre los cuales vamos a estar estructurando nuestra enseñanza. Seguramente todo el capítulo nos va a mostrar a nosotros diversos elementos o aplicación, pero solamente vamos a tomar esta base escritural, ya que la parte, digamos, del rito, de la ceremonia, pues era muy similar. Lo único que cambiaba era la ofrenda o el oferente, pero la práctica era la misma. Entonces vamos a tomar como referencia esta primera parte del grado de responsabilidad del oferente, y a partir de ahí estaremos desarrollando la temática en función de los demás tipos de oferentes. Capítulo 4 del Levítico, versos 1 al 12 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echarán las cenizas, será quemado. Amén y amén. Por eso vamos a presentar aquí ahora, a través de esta narrativa del Levítico, de estos versos 3 al verso 12 del capítulo 4, la ofrenda por el pecado para un sacerdote. Es muy importante entender estos principios. El primero dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. Así que un sacerdote como tal, y aquí muchas veces ha habido una mala interpretación, ¿no? El sacerdote ungido, algunos han tomado esta interpretación como el sumo sacerdote o como el sacerdote principal. Sin embargo, cuando uno puede observar a través del Éxodo lo que fue la dedicación de los sacerdotes, todos los sacerdotes como tal eran ungidos. Por lo tanto, esta aplicación por extensión era para toda la familia levítica, todos los que venían por el orden de la familia levítica, la familia de Aarón, todos habían sido ungidos, separados, apartados para el ministerio. Y esto, mis amados, va a tener una implicación de corresponsabilidad en el Nuevo Testamento y en la aplicación eclesial. Todos nosotros hemos sido constituidos en Cristo reyes y sacerdotes para gloria de Dios. Así que todos, por extensión, hemos también recibido ese llamado de haber sido ungidos como sacerdotes para Dios. Así que lo primero es que nos va a dar un grado de responsabilidad mayor. Este grado de responsabilidad recaía sobre el sacerdote de la familia, de los hijos de Aarón y de todo lo que era la función de los levitas como sacerdotes ungidos delante del Señor. Y esto va a ser muy importante para que podamos nosotros resaltar allí.
vamos a ver que este sacerdote lo que tenía que hacer era traer una ofrenda por el pecado suyo. Este es un punto resaltante, porque aquí lo que nosotros vamos a comprobar es que antes que el sacerdote pudiera ofrecer ofrenda por el pecado, ya fuera del pueblo, o ya fuera de los gobernantes del pueblo, o ya fuera por aquel ciudadano del común y corriente, primero debía ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él mismo había fallado a la ley de Dios, porque él mismo era pecador delante de Dios, porque como lo aprendimos un momento atrás, cualquier persona, por más que hubiese cumplido el 99.9% de la ley, si infringía un solo principio, se hacía culpable de toda la ley. Por lo tanto, debía ofrecer por sí mismo ofrenda por el pecado. Y el sacerdote no era la excepción. El sacerdote en su grado de responsabilidad era el primero que debía traer, ¿verdad?, un becerro. Y aquí una de las cosas también interesantes, y vamos a darnos cuenta que según el grado de responsabilidad, según la ofrenda, si el grado de responsabilidad era alto, la ofrenda también debía ser alta. Por eso ustedes no ven aquí que al sumo sacerdote se le permita traer tórtolas, o se le permita traer de pronto una chivita, no, una cabrita, nada de eso. Al sacerdote se le exigía que debía presentar ofrenda por su pecado con un becerro. Ese becerro debía cumplir con los estándares de Dios. Recuerde usted, como lo hemos mencionado a través de la estructura de las ofrendas que involucraban sacrificio y derramamiento de sangre, ¿verdad? Debía ser perfecto, sin defecto alguno. Y en la mayoría de sus casos, y en este caso en particular, macho, ¿verdad? Como lo podemos determinar allí. Era un becerro, y este becerro entonces recibía, ¿verdad?, esa identidad de la víctima al imponérsele las manos, como también lo aprendimos justamente en la clase anterior acerca de la ofrenda de las paces. Así que esto es muy importante. Yo quiero mirar Santiago 3.1, porque es un texto sobre el cual quiero resaltar antes de aplicar un poquito acerca de nuestro elemento, ¿verdad?, que nos va a ayudar a comprender un poco también otra vez el efecto de lo que vimos hace 8 días, pero que vamos a remarcar hoy. Santiago 3.1 dice la escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. En relación a la enseñanza que nosotros estamos observando a través de lo que era la necesidad de que el sacerdote primero tuviese un grado mayor de responsabilidad, y por lo tanto el primero que debía ofrecer este tipo de ofrenda por el pecado, con altos estándares como lo había exigido Dios justamente por el grado de responsabilidad, Santiago lo menciona también en función del Nuevo Testamento como la responsabilidad que hay. Tal vez está bien. La palabra del Señor misma nos enseña: si alguno anhela obispado, pues buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea. Y empieza a dar una serie de instrucciones con respecto a cómo esta persona que ha sido apartada para el servicio o desea servir para Dios debe cumplir con una serie de requisitos muy explícitos. Porque a mayor grado de responsabilidad, pues también requiere un mayor grado de disposición, de santidad, de entrega y de amor por Dios. Y esto por eso es que Santiago tiene que decir: mejor no se hagan muchos maestros, porque se están exponiendo a mayor condenación. Creo que las cosas más difíciles para nosotros justamente como líderes, como siervos del Señor, está en este punto. Nosotros cada vez que aprendemos más, conocemos más del Señor o asumimos grados de responsabilidad, pues se hace mucho más delicada nuestra labor. Y por eso también la carga a veces se hace un poco pesada, porque nosotros nos estamos dando cuenta que es necesario que muchas veces nosotros mismos comprendamos la necesidad, la esencia de volvernos a Dios, de estar llevando nuestras vidas delante del Señor todo el tiempo. Nada más peligroso que estar sirviendo al Señor y a veces sentirnos personas que somos como invulnerables, o personas que somos inerrables. Si tenemos y hemos caído en ese síndrome, necesitamos volver nuestro corazón a Dios, porque esto demuestra, y esta palabra nos enseña a nosotros lo frágiles que somos. La necesidad de entender que todos los días es necesario que vayamos a la presencia del Señor para entender de que debe haber ese momento de purificación, de limpieza, de confesión, ese momento donde nos acercamos a Dios para que justamente Él limpie nuestras vidas de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas zorras que echan a perder viñedos,
que sea limpiando de nosotros esas cosas que a veces parecen que no están o que crean falsa seguridad o una falsa estabilidad o simplemente un nombre o una posición, creyendo que la posición y el nombre me hace a mí una persona exenta de pecado, de fallar delante de Dios. El sacerdote necesitaba ser consciente de que era un hombre pecador, de que había fallado a la ley de Dios y él mismo debía ser el primero en presentar ofrenda delante de Dios. Dios nos ayuda a nosotros a comprender ese principio en la presencia del Señor. Ahora, podemos encontrar nosotros en segunda carta a los Corintios 5:21, capítulo 5, verso 21, el texto que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, vamos a encontrar nosotros entonces que dentro de la práctica que el sacerdote tenía, volvemos nuevamente al ejemplo de la vaquita, que es lo que Pablo está escribiendo a los Corintios. Está haciéndole una implicación directa a Jesucristo como aquel becerro sobre el cual el sacerdote tenía que ir a imponer sus manos. Y hay una de las referencias que vamos a encontrar no solamente en la aplicación del sacerdote, sino también cuando se presenta el becerro de parte de los ancianos que van en representación del pueblo. Lo mismo que está haciendo el gobernante cuando va a llevar un macho cabrío, o lo mismo que va a hacer aquel ciudadano del común cuando va a presentar su ofrenda por el pecado. Todos ellos tenían que imponer sus manos. Y según aquellos estudiosos y aquellos eruditos saben que no lo hacían simplemente de una manera ahí medio toquémoslo para... No, ellos colocaban toda la fuerza, colocaban todo el peso de su cuerpo justamente sobre ese becerro, porque lo que estaban ellos manifestando a través de esa ofrenda y a través de ese ejercicio de transferencia, como lo podíamos ver nosotros, era el hecho de saber que estaban haciendo un acto, ¿verdad?, que iba a implicar 5 cosas según nos muestra el maestro Spurgeon. Cuando miramos nosotros un poco a Charles Spurgeon explicar un poco acerca del por qué se tenía a cabo o se llevaba a cabo este ritual, él hablaba acerca de la necesidad de un sacrificio como sustituto. Y esa necesidad de sacrificio como sustituto involucraba 5 cosas que para Spurgeon eran importantes. La primera es que cuando una persona imponía las manos sobre este becerro, cuando el sacerdote las imponía sobre el becerro, ya que estamos viendo la ofrenda por el pecado del sacerdote, lo primero que hacía era una confesión pública del pecado. Es decir, que esto ni siquiera era una cuestión por allá medio secreta o medio disimulada o que nadie sepa. No, ellos mismos tenían que hacer una expresión que era notoria. Era algo que podía evidenciarse, era algo donde podía manifestarse que había una confesión. Es decir, el sacerdote se declaraba a sí mismo pecador. Cuando imponía sus manos estaba haciendo una confesión, se reconocía pecador, ¿verdad? Y es muy importante la confesión también en nuestras vidas. Como sacerdotes que somos en Cristo Jesús ahora, es muy importante que vayamos a la presencia del Señor todo el tiempo y nos reconozcamos a nosotros mismos insuficientes, pecadores, personas que no acertamos al blanco y que necesitamos colocar justamente en confesión el hecho de nuestros actos pecaminosos, y no hacerlo tal vez de una manera ritual o de una manera simplemente simbólica donde Dios perdona mis pecados. Qué bueno hiciéramos un ejercicio que fuera más personal, donde pudiéramos decir al Señor: mira, Señor, tengo estas áreas de mi vida donde estoy fallando delante de ti, tengo estos problemas en mi carácter, tengo estos problemas en mi manera de ser, tengo estos problemas con mi vida y necesito que puedas ayudarme. Necesito confesar delante de ti este pecado, esta falta, para que puedas extender sobre mí tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Lo segundo que Spurgeon está mencionando justo acerca de este evento es que el colocar las manos sobre la ofrenda implicaba una aprobación del plan de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente como sacerdote confieso que pequé, sino que también acepto que es necesario, ¿verdad?, que haya un plan de sustitución. Yo no puedo pagar por mi pecado. No tengo cómo pagar por mi pecado. No tengo cómo. Por lo tanto, acepto, al imponer las manos sobre ese becerro, acepto que ese plan de sustitución es el único que me puede ofrecer a mi salvación.
En la vida práctica, mis queridos hermanos, cuando estamos haciendo esa confesión delante de Dios y cuando vamos a la presencia del Señor trayendo esta condición, estamos diciendo, nos sentimos incapaces de entender o de creer que nosotros tenemos las obras necesarias para merecer el perdón de pecados. Por lo tanto, aceptamos el plan de sustitución en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue ese becerro sobre el cual nuestro pecado fue impuesto, nuestro pecado fue transferido para que por medio de su sacrificio y su muerte se hiciera un justo pago por el pecado. Lo tercero es que había una aceptación de la víctima en lugar del pecador. Es decir, luego de que ya he entendido la confesión, he entendido que hay un plan de sustitución, también acepto que hay una víctima que ocupa mi lugar. En Cristo Jesús, en el cumplimiento profético de Cristo, es lo que nosotros hacemos. Tú y yo aceptamos que Jesucristo es el único, es la única víctima o el único sacrificio perfecto, permitido, aceptado por el Padre en lugar mío. No hay nadie más, no hay un líder. Por eso a veces debería preocuparnos cuando a veces estamos dispuestos, seguramente en medio de a ultranza, a defender hombres o defender denominaciones o defender, ¿verdad?, instituciones. Cuando en realidad el único que murió por nosotros es Cristo Jesús. La ofrenda perfecta por nuestro pecado fue Cristo el Señor. El único acepto delante del Padre y por quienes somos aceptos delante del Padre es Cristo Jesús, a quien es digno de toda gloria, honra y alabanza. Sea Él, sea exaltado en lo alto, porque fue la ofrenda perfecta por el pecado. Lo cuarto es que era necesario tener la creencia, mis amados hermanos, de la transferencia del pecado. Creo ahora que mi pecado se pasa de mí hacia esa ofrenda. Lo creo. Por la fe he creído, ¿verdad?, que mi pecado fue traspuesto en la persona de Jesús. Fue transferido sobre su cuerpo. Fue transferido sobre su propia persona para que a través de su sacrificio perfecto mi vida fuese santificada, purificada por el derramamiento de su sangre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y lo último que Spurgeon nos enseña acerca de este principio es la necesidad de comprender que cuando se imponían las manos había una dependencia total, un apoyo en la víctima, una dependencia. El sacerdote lo que hacía era imponer todo el peso de su mano y de su cuerpo sobre esa ofrenda, sobre ese becerro, y era una dependencia total. Descargo en él, descargo totalmente mi vida en él, sobre esa ofrenda por el pecado. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, cuando puedes acercarte delante de Dios y entiendes este proceso de la ofrenda por el pecado y lo que implicaba imponer las manos, es aprender a decir: Señor, descanso totalmente en ti, me apoyo totalmente en ti. Y hoy te hago una pregunta: ¿por qué sigues peleando en tus fuerzas? ¿Por qué sigues tú tratando de luchar en tus propias fuerzas? ¿Por qué crees que tienes la capacidad de lograr vivir una vida de santidad en tus propios méritos? Eso no es posible. Cuando aprendes este principio, comprenderás que depositas tu confianza, tu seguridad en Dios. Todo el peso de tu vida está en el Señor y solo Él, aleluya, es en quien puedes depender para que tu vida sea agradable delante de Dios y acepta realmente en el amado. Gloria a Dios por ello. Era tan importante, mis amados hermanos, la imposición de las manos sobre esa ofrenda, que ustedes van a ver que 5 veces en este capítulo se menciona. Verso 4, versos 15, verso 24, verso 29 y verso 33. 5 versos que están mencionando acerca de la imposición de las manos sobre ese animal, sobre ese becerro. ¿Qué implica eso? Para Dios era importante que entendiéramos este principio bíblico. Hermanos, sin ese sustituto, sin esa transferencia que se podía hacer sobre ese sustituto, sin esa imposición de manos, no había ofrenda acepta por el pecado. Era necesario hacerlo. Y así, mis amados hermanos, nosotros tenemos la necesidad de reconocer en Dios, en la persona de Jesucristo, ese becerro sobre el cual es la ofrenda perfecta por nuestro pecado y por quien recibimos perdón. Gloria al Señor por ello. Otra cosa que podemos observar nosotros, que al sacerdote le tocaba llevar un becerro. Y recuerden, mis amados hermanos, que el becerro debía presentarlo no solamente la ofrenda del sacerdote, sino también cuando se hacía la ofrenda por el pueblo.
Eso está más adelante, lo cual no vamos a desglosar porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo que quiero decir es que habían dos ofrendas que obligatoriamente involucraban becerro, es decir, alto precio. Un becerro era costoso, un becerro era valioso, un becerro era una ofrenda que no era sencilla para todo el mundo, pero era un deber por grado de responsabilidad. Al sacerdote y al pueblo les correspondía presentar un becerro, ¿verdad?, de alto valor, debía ofrecerse por el pecado. Esto, mis amados hermanos, implicaba lo que era la atrocidad misma del pecado del sacerdote. ¿Cuánto implicaba que un sacerdote de Dios fallara, errara el blanco? Esto era algo que causaba una indignación grande delante de Dios. Por lo tanto, la atrocidad del pecado ameritaba una ofrenda superior. Y eso es el grado de responsabilidad que se podía ver a través de ello. Un autor llamado Trapp decía las siguientes palabras: los pecados de los maestros son los maestros de los pecados. ¿Por qué era tan delicado que fallara el sacerdote? Porque cuando el maestro falla, cuando el maestro yerra el blanco, lo que puede hacer es que crea una precondición en las personas que son sus discípulos para que ellos cometan las mismas barbaridades. De ahí lo delicado. Si un sacerdote obra mal, si un líder, si un hombre de Dios actúa mal, muy evidentemente las personas que vienen detrás aprenderán de una manera incorrecta a hacer las cosas. Por eso es tan delicado cuando también te sientas a escuchar la palabra. Recuerda y pídele a Dios sabiduría, pídele discernimiento. Y aunque yo esté frente a esta cámara diciéndote a ti lo que te estoy diciendo, prueba por la palabra si estamos hablando las palabras de Dios o no son las palabras de Dios. Debes tener temor de Dios a quién sigues, qué palabras escuchas, qué tipo de influencia doctrinal estás teniendo, qué prácticas estás desarrollando a causa de la influencia que esos maestros o esos ministros tienen sobre tu vida. Por eso es tan importante que como maestros nos cuidemos, nos reservemos para Dios y expongamos nuestra vida delante del Señor a diario para hallarnos si todavía permanecemos en la fe, en la palabra y en el temor de Jehová. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Aleluya, Dios nos ayude. Ahora, vamos a ver nosotros en la práctica, es que cuando ya había esa imputación del pecado sobre la ofrenda y venía el degollamiento de esa ofrenda por el pecado, el derramamiento de sangre, lo que hacía el sacerdote es que esa sangre, y esto va a repetirse en la ofrenda por el sacerdote por el pecado y en la ofrenda que era representativa por el pueblo. Recuerden que aquí era el sacerdote mismo quien llevaba a cabo el sacrificio, el derramamiento de sangre, y en el caso del pueblo, la ofrenda por el pecado del pueblo la hacían los ancianos del pueblo. Esos ancianos del pueblo también tenían que llevar a cabo toda la imposición de manos y el sacrificio. Solo en estos dos casos, la sangre que era derramada por la ofrenda era llevada dentro del tabernáculo. Pero en el caso específico de los sacerdotes iba un poquito más allá. Cuando el sacerdote hacía y presentaba la ofrenda, él tenía que llevar la sangre directamente hasta el velo. Y él tenía que tomar de la sangre, ¿verdad?, del derramamiento de sangre por el sacrificio, y untar su dedo y salpicaba en 7 ocasiones el velo. Era lo que hacía hacia el altar del incienso aromático. Esto es muy importante, porque cuando nosotros podemos reconocer a través de el dechado bíblico la implicación de lo que era el altar del incienso aromático, podemos ver nosotros que aquí hay algo muy básico en función de por qué el derramamiento de la sangre y por qué tenía que hacerse hacia el velo del tabernáculo de reunión y hacia el altar del incienso aromático. Y es porque, mis amados hermanos, el detrás del velo se encontraba justamente la presencia, la Shekinah de Dios, lo cual implicaba que lo que afectaba directamente era la comunión con el Dios del cielo. Cuando había pecado, cuando el pecado estaba en el sacerdote no podía entrar. El sacerdote no podía tener acceso a la presencia de Dios. El sacerdote no podía tener esa comunión con la Shekinah. Por lo tanto, era necesario un sacrificio para que por medio del derramamiento de esa sangre se salpicara sobre el velo, y lo que hacía es que ese era un simbolismo en el cual entonces el sacerdote se presentaba, o era una manifestación de que se había presentado sacrificio por la vida del sacerdote, que luego también entraría hasta el lugar santísimo.
Había una purificación. Era necesario que ocurriera este evento para que las cosas se hicieran en la manera correcta. Y la segunda implicación, cuando era derramada esa sangre allí sobre el altar del incienso aromático, es porque realmente el pecado afecta nuestra vida de oración. Recuerde que el altar del incienso está representando las oraciones de los justos. El pecado, alguien dijo muy sabiamente, la oración te aleja del pecado o el pecado te aleja de la oración. Entonces, mis amados hermanos, lo que podemos reflejar en ello tiene que ver básicamente con eso. El pecado nos aleja de la oración. Creo que una de las constantes cuando uno con sinceridad coloca su mano delante de Dios es que una de las repercusiones más grandes que tiene el ausentarse de la vida de oración es que fácilmente nos abre puertas al pecado. Fácilmente. Fácilmente. De ahí el peligro de apartarnos de la oración. De ahí la necesidad de recurrir justamente a la ofrenda por el pecado. De ahí la necesidad de recurrir a Cristo Jesús, que es la ofrenda por el pecado. Cuando vamos a Él a diario en la oración, cuando entendemos su sacrificio perfecto en la cruz y el derramamiento de su sangre para remisión de ellos, es allí donde expongo mi vida delante de Él, donde le entrego mis cargas, mis debilidades, donde le entrego mi fragilidad, donde le entrego las cosas que el pecado está llamando a la puerta. Y cuando puedo acercarme a Él, entonces el Señor se encarga, aleluya, de limpiar mi vida, de guardarme, de librarme del mal. Pero cuando me alejo de la oración, cuando me distancio de la oración, entonces doy lugar para que el pecado empiece a enseñorearse de mi vida. Y entre más el pecado se enseñorea de mi vida, más me alejará de la vida de oración. Por eso el sacrificio involucraba que cuando se salpicaba la sangre sobre el velo, se hacía derramamiento de sangre sobre el altar del incienso aromático, porque era la manera de decir, ahora nuevamente podemos hablar. El pecado te avergüenza acercarte a Dios. Es el pecado el que te distancia de poder decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, quiero vivir para ti, quiero servirte. ¿Cuántas veces te has sentido minimizado a causa del pecado? ¿Cuántas veces te has distanciado de servir a Dios, de querer predicar, de querer enseñar, de querer cantar, de querer evangelizar, de querer ministrar a otros, de querer cumplir con el ministerio? Porque sabes que estás siendo víctima del pecado y de la fragilidad del pecado sobre tu vida. Pero hubo una ofrenda perfecta en Cristo Jesús, la ofrenda perfecta por el pecado, porque Dios desea que el derramamiento de su sangre llegue al altar del incienso aromático de tu oración y de mi oración, para que nos acerque y nos pegue nuevamente en comunión con Él, para estar preparados para luego servir al pueblo. Aleluya. Necesitamos estar preparados primeramente antes de ministrar y de servir a otros. Necesitamos ser los primeros llamados a estar en comunión con Él. Necesitamos que esa sangre salpique sobre tu cámara, sobre tu recámara secreta, que esa sangre salpique sobre tu tiempo de oración, sobre tu vida de oración en la presencia del Señor, para que veamos la gloria de Dios en tu vida y en el ejercicio de tu ministerio, de mi ministerio. Dios nos ayude. También nos recuerda, mis amados hermanos, que esta sangre no solamente era salpicada en el velo, no solamente era derramada en el altar del incienso, sino que luego también era derramada sobre el altar del holocausto. Y allí es muy importante, porque no podemos nosotros olvidarnos que era necesario el altar del holocausto, el lugar de la expiación, debía recibir sangre del sacrificio. Debía, aleluya. No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, esa sangre debía llegar allí al altar del holocausto, porque era la manera como podía expresarse. Hubo una víctima, hubo alguien que ocupó el lugar, hubo un sustituto, hubo alguien sobre quien se imputó mi pecado, y el derramamiento de sangre es una demostración de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto alguien murió, aleluya, en sustitución mía, para que hoy pueda tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no reverenciar su nombre? ¿Cómo no adorarle? Si podemos reconocer en Él el sacrificio perfecto por el pecado. Él, el macho perfecto,
fue sacrificado una vez y para siempre. Y en el derramamiento de su sangre, no solamente su sangre se derramó sobre el altar del holocausto, no solamente para demostrar de que hubo alguien que dio su vida para perdón de pecados, sino que además su sangre llegó hasta el velo, ese velo que luego en el tiempo de su muerte se rasgó, porque ya no había separación. La muerte de Cristo logró algo mucho más, mucho mejor, mucho más excelente que la sangre de los animales. El velo fue roto de arriba hacia abajo, porque Cristo Jesús logró abrir esa barrera de separación para permitirnos tener acceso al Padre y restablecer una comunión que estaba perdida por el pecado. Y ahora entonces nuestra oración por la sangre de Cristo tiene poder, porque eficaces son las oraciones del justo. Y la justicia no es nuestra, la justicia de Cristo, quien al derramamiento de su sangre derramó esa sangre sobre el altar del incienso, para que hoy suban nuestras oraciones delante de Él, aleluya, y puedan tocar su corazón y permitir que esas oraciones reciban respuesta en el nombre de Jesús, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Luego, según la misma ofrenda de paz que aprendimos hace 8 días, lo que hacía el sacerdote era tomar toda la grosura, toda la grasa, todo lo que era delicioso, todo lo que era apetecible dentro de esa ofrenda, y era llevado y quemado sobre el altar en la ofrenda sobre el pecado. Pero todo lo demás, la carne, la piel, eso era llevado afuera y quemado sobre la leña. La valiosa piel, imagínese lo que cuesta la piel de becerro. Usted sabe, si usted conoce de pieles, sabe que si usted va a comprar una chaqueta de cuero de becerro es muy costosa, porque la piel de becerro es de las mejor catalogadas, porque es una piel limpia, porque es una piel perfecta, porque es una piel liviana. Cuando usted puede determinar ello, podrá entender que había un alto precio. Y realmente estas cosas, imagínese usted diciendo a alguien: hoy voy a ofrecerle un becerro, al sacerdote diciendo: voy a ofrecerle un becerro a Dios, porque en ese sacrificio lo que voy a hacer es que voy a derramar la sangre, pero la piel me va a quedar, la carnecita me va a quedar. ¿Saben, mis amados? Cuando había ofrenda por el pecado, esas cosas se quemaban por completo. Ni se ofrendaban para Dios. A Dios se le ofrendaba la sangre y se le ofrendaban las grosuras. Pero lo que era la piel, lo que era el cuero, la piel del animal, y lo que era la carne, no era para nadie. Se sacaba fuera del campamento y se quemaba por completo. ¿Saben? Eso sí que tiene que ver y contrasta muchísimo con los movimientos neopentecostales de hoy, donde sencillamente estamos viendo que las personas quieren presentar ofrenda delante de Dios, porque a través y detrás de esa ofrenda viene una mayor bendición para mí. Cuando uno puede observar que en esta ofrenda por el pecado no había nada de eso. A Dios lo que le importaba realmente era la expiación. Y lo que hacía el oferente, la persona que llevaba su ofrenda delante de Dios, no era comprar, no era buscar un beneficio propio en función de lo material. No era decir: le entrego a Dios la grosura, le entrego a Dios la sangre y me quedo con la carne y la piel. No, eso era quemado. Es decir, que el oferente iba sin esperar nada a cambio, excepto la expiación de su pecado. ¿Cuál es la razón por la que buscas del Señor? ¿Cuál es la verdadera razón por la que tú vas a la iglesia? ¿Cuál es la verdadera razón por la que haces parte del cuerpo de Cristo? ¿Lo haces sencillamente porque te entiendes a ti mismo necesitado del sacrificio de Cristo para la redención, para tu salvación? ¿O lo haces porque buscas un beneficio? Job dijo: aunque me mataren, él esperaré. Es decir, palabras más, palabras menos. Aunque no me diera nada más, el solo hecho de tener su comunión me es el más grande tesoro. Y si las cosas no son como las esperas, y si Dios quisiera sanarte, pero ¿y si Dios no quisiera sanarte? ¿Y si Dios quisiera prosperarte? ¿O si Dios no quisiera hacerlo? Si Dios quisiera que fueres un hombre, que alcanzases posición o renombre, o si Dios quisiera no hacerlo, ¿condicionaría eso tu amor por el Señor? Lo que la palabra del Señor nos indica es que esa ofrenda era entregada a Dios y el resto era quemado por completo. Nada le quedaba a ninguno, porque todo realmente era para Dios. ¿Qué tal si evaluamos esto en nuestra vida? Así que podemos nosotros entender: no habían motivos egoístas en la presentación de la ofrenda. No se podía traer una ofrenda esperando recibir algo a cambio, excepto una reconciliación
con Dios. Esto inmediatamente me vincula a mí con Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, los cuales Pablo dijo a los filipenses el siguiente pasaje. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Qué maravillosa enseñanza nos da el apóstol Pablo cuando está escribiendo a los filipenses. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que había sido instruido a los pies del gran maestro de la época, Gamaliel. Un hombre que había crecido en una altura social, que había tenido derechos como ciudadano romano. Un hombre que había sido estricto cumplidor de la ley, que había sido circuncidado al 8º día, en cuanto al linaje de la tribu de Benjamín, en cuanto a su manifestación religiosa, fariseo. Es decir, un hombre que ante los ojos de los hombres podríamos ver inmaculado, impecable. Sin embargo, el apóstol Pablo, luego de que tiene su encuentro camino a Damasco con el Señor, cuando tiene ese encuentro con el Señor, se reconoce a sí mismo que todo lo que antes él creía que tenía, todo lo que antes él consideraba de grande estima, ahora en realidad decía no tiene ningún valor para mí, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, por amor de Él. Lo tenía todo, pero lo he perdido todo. ¿Por qué? Porque he entendido que mi todo es Cristo Jesús. Lo que más amo, a quien más anhelo, lo que más deseo. Y por causa de Él, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Sí que nos representa eso cuando tenemos que ir en esta ofrenda por el pecado a reconocer a Cristo Jesús como esa ofrenda preciosa. Yo no quiero nada más. No estoy acercándome a Él porque quiera riquezas. No me estoy acercando a Él porque desee posiciones o buen nombre. No quiero ser un youtuber famoso. No quiero ser realmente alguien que se destaque por los hombres. Lo único que deseo es cada día conocerle y amarle más y servirle con todo mi corazón por amor a Él. Aleluya. Eso en sí era lo que encerraba toda la ofrenda y toda la parte ritual. Pero recuerden, también debía presentarlo la congregación, también tenía que hacer una imposición de manos los ancianos, también había un derramamiento de sangre en la ofrenda llamada becerro. Todo esto era hecho según las mismas indicaciones que ya habíamos mencionado acerca del sacerdote. Me encanta poder observar especialmente y resaltar específicamente que el objetivo era el perdón. El único objetivo que había en los sacerdotes al presentar la ofrenda por el pecado o el becerro que se presentaba por ofrenda del pueblo era obtener el perdón de pecados. También lo hacía un gobernante. No me voy a centrar en lo del pueblo, ya que pues hay una significancia muy completa en ello, pero muy parecida en su rito y en su ejercicio. La única diferencia era que en este caso no era el sacerdote que le imponía las manos sobre el becerro, sino eran los ancianos del pueblo en representación del pueblo que hacían esa ofrenda. Y lo otro es que la sangre, cuando se derramaba, se regaba sobre el altar del incienso, se regaba sobre el altar del holocausto, pero no iba hasta el velo. La diferencia, digamos, práctica ritual. Pero había una tercera ofrenda y era la ofrenda por el pecado de parte de un gobernante. Saludos a nuestro presidente Duque y a todos los gobernantes y a todas las personas que están en eminencia. Me encanta poder notar algo acá y a todas las personas que presidan, donde quiera que estén. Jefes, personas que tengan un grado de autoridad. Hay algo que me encanta ver aquí en la escritura. Y dice, del verso 22 al verso 26, usted encontrará esto en el capítulo 4 de Levítico. Dice, cuando pecare un jefe. Cuando pecare un jefe. Es decir, lo primero, y lo que ustedes van a encontrar allí, y luego que conociera el pecado que cometió. ¿Cuántas veces o personas que han recibido un liderazgo, o gobernantes que han tenido el ejercicio del poder, o legisladores, que son las personas que trazan las leyes sobre las naciones, han cometido errores? ¿Saben? Qué bonito que este pasaje fuese considerado por nuestros gobernantes, que lograran reconocer el pecado que se ha cometido.
se lograse identificar cuando leyes, cuando decretos, cuando acciones han ido en contra realmente de los principios bíblicos. Si un gobernante podía entender que había fallado, el gobernante tenía que acercarse con una ofrenda. Pero la ofrenda era menor porque el pueblo era mayor que sus gobernantes. Entonces aquí él no tenía que venir con un becerro. Él tenía que venir con un macho cabrío. Esa era la ofrenda por el pecado. Era un animal menor al animal que ofrecía el sacerdote o que se ofrecía por la nación en general. Así que nosotros encontramos algo bien interesante. Que el sacerdote era el representante de Dios para el pueblo. Pero el gobernante era el representante del pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto estaba en un grado menor. Nosotros lamentablemente en nuestras culturas latinoamericanas siempre hemos visto el pueblo como el último lugar o como quien no ejerce autoridad o poder. Sin embargo, el orden bíblico nos va a demostrar a un pueblo que ejerce el poder y la autoridad y está sobre sus gobernantes. Él lo que tenía que hacer era tomar eso, hacer la misma ofrenda, pero hay algo interesante. Este hombre nunca entraba al tabernáculo. Jamás entraba al tabernáculo. Esto era algo que sencillamente hacía lo mismo, la imposición de las manos sobre el macho cabrío, etc. Y todo lo referente a la ofrenda, pero él no entraba al tabernáculo. Y todo era quemado sobre el altar, la grosura. Con respecto a la carne sí había una pequeña diferencia. Y es que alguna carne sí quedaba para los sacerdotes, cuando la traía el pueblo, o cuando la traía el gobernante, o cuando la traía el hombre del común, ¿verdad? Una parte de la carne sí quedaba para los sacerdotes, excepto la carne de los sacerdotes, cuando el que sacrificaba era el sacerdote, no le pertenecía a nada. Eso también era bien resaltante mirar por la palabra. Entonces, vemos nosotros que había allí algo maravilloso y algo para que reflexionemos y terminemos nuestra lección sobre la ofrenda por el pecado. 4 niveles. Ya aprendimos acerca de lo que hacía el sacerdote, de lo que hacía los ancianos en representación del pueblo, lo que hacían los gobernantes, ¿verdad? Con una ofrenda menor porque no es superior a su pueblo. El gobernante jamás era superior a la nación. Pero sí algo muy importante, aprendimos que el gobernante reconoció su pecado, reconocía su yerro, y eso le llevaba a llevar ofrenda delante de Jehová. Por eso, mis amados, necesitamos aprender y volver nuestro corazón a Dios. Y un llamado a todas las personas que están en eminencia, a todas las personas que están en cualquiera de las ramas del poder público. Es necesario que volvamos nuestro corazón a Dios, que nos humillemos, que busquemos con arrepentimiento genuino el corazón de Dios, que volvamos nuestro corazón al Señor, que entendamos que el sacrificio perfecto por el perdón fue Jesucristo el Señor, y que este pueblo, esta nación necesita a Cristo Jesús el Señor. Esta nación no necesita nada más, necesita a Cristo. Si nosotros volviéramos nuestro corazón a Dios, termino diciendo lo que está escrito justamente en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Necesitamos que Colombia sea sana, que nuestras naciones latinoamericanas sean sanas. Tenemos voces de que mañana van a haber nuevas manifestaciones, y nuestras ciudades se han convertido realmente en carne de cañón. La desestabilización de los sistemas está cada vez más notoria, y seguramente estas situaciones irán de mal en peor, y las situaciones que se avecinan para nuestra nación no son tal vez las mejores, y tal vez nuestra Colombia está llena y cansada del derramamiento de sangre. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios atienda la oración de su iglesia. Pero ¿cómo va a atender la oración si el altar del incienso está contaminado? Si el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Si el pecado ha causado una barrera que hace que nosotros no tengamos la capacidad de orar e interceder por nuestra nación. Pero hoy queremos delante de Dios, primero como sacerdotes, presentar la ofrenda para que primero por nuestros pecados realmente recibamos esa restauración, esa transformación y ese cambio. Pero yo quiero dejarles para finalizar este verso de Hebreos, capítulo número 9, versos 12 al 14. ¡Oh, qué palabra es esta!
Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis amados, ha llegado el tiempo de entender de que una ofrenda perfecta, una ofrenda superior. Y el escritor a los hebreos lo define. Si antes la sangre de los becerros que se ofrecía por sacerdotes, por todo el pueblo, la de los machos cabríos que se ofrecía por los gobernantes, o si las demás ofrendas, ¿verdad?, tenían y cumplían con su propósito a través de su sacrificio, que era limpiar y santificar al inmundo, al pecador, dice ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más, aleluya? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Ha llegado el tiempo de pedirle al Señor que esa ofrenda sea eficaz sobre nuestras vidas hoy por la fe. Si hoy le damos la oportunidad a Cristo el Señor de venir, si le aceptamos por la fe, si aceptamos esa transferencia total en Él, si aceptamos que Él es el sacrificio perfecto, si aceptamos verdaderamente que sobre Él se puede soportar nuestra vida, si entendemos que por el derramamiento de su sangre fueron limpias nuestras conciencias de obras muertas, es el tiempo para ver el renacer de una oración, de una iglesia que se mueve eficazmente en nuestra Latinoamérica, en el mundo entero. Una iglesia que avanza para ver la gloria de Dios derramarse sobre los campos, sobre las ciudades, sobre los valles, sobre los ríos, sobre los mares, sobre todo lugar. Como dice la palabra, todo lo que respira alabe al Señor. Oh, el Señor dice, estoy buscando entre las gentes, estoy buscando entre mi iglesia, estoy buscando entre mi pueblo, quien hiciese brecha por los hombres y no lo hallé. Que no se escuche esa palabra, que cuando el Señor mire, nos halle con la mano en el arado, no mirando atrás. Dice la palabra, cualquiera que tomare el arado y mirare atrás no es digno de mí. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de botar la toalla? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de dejar las cosas allí, decir no más, no insistiré más, no quiero más, no predicaré más en su nombre? Jeremías dijo, yo tomé esa decisión, no predicaré más, no lo haré más. Pero dice la palabra, un fuego dentro de mí, traté de soportarlo, pero no pude. ¿Cuántas veces hemos estado delante del Señor como sacerdotes y nos consideramos indignos e incapaces e insuficientes y hemos querido abandonar el camino y abandonar la brecha? Pero hoy el Señor, en su amor, en su gracia y en su misericordia, una vez más extiende su mano para decirte, yo te amo, hijo, yo te hice rey y sacerdote para mí. Soy yo el que te santifica, soy yo el que coloco de mi espíritu sobre ti para que me seas testigo, para que anuncies en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo soy quien pelea tus batallas, yo soy quien dirijo tus pasos, yo te llevaré a puerto seguro, yo te daré la victoria, yo estaré contigo, no te dejaré huérfano, tú eres mi hijo, aleluya. Hoy el Señor extiende su amor, su palabra y su bondad para ti. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, porque hemos podido encontrar en ti la ofrenda perfecta por el pecado, porque hemos entendido que no son nuestras obras, que no nos acercamos a ti con ningún otro interés que no sea la expiación por nuestros pecados, que las demás cosas, si quieres darnoslas, serán añadidura, pero que la verdadera razón y la verdadera paz está en la comunión contigo. Te anhelamos a ti, te deseamos a ti, te amamos a ti.
Señor, hoy nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Hoy confesamos delante de ti, como lo hacía el sacerdote al imponer las manos sobre ese becerro. Confesamos delante de ti nuestro pecado. Confesamos delante de ti nuestros yerros. Confesamos delante de ti que no le hemos atinado al blanco. Pero Pablo pudo decir a los filipenses: pero una cosa hago, ciertamente dejo atrás las cosas que ya pasaron y prosigo al blanco. ¡Aleluya! Pablo entendía ahora su objetivo era Cristo. Él deseaba a Cristo, amaba a Cristo, predicaba a Cristo, testificaba de Cristo y estaría dispuesto a entregar su vida por Cristo, porque solo había un blanco para él y era Cristo Jesús. Señor, nosotros nos hemos dejado llevar por los afanes de esta vida. Nos hemos dejado llevar por las atracciones placenteras. Te hemos buscado, Señor, y nos hemos acercado con ofrenda, esperando que nos dejes el cuero y la carne. Pero hoy, Señor, yo quiero entender este principio. No quiero pensar ni en el cuero ni en la carne. Quiero pensar en ti. Quiero pensar en que la ofrenda es por expiación. Quiero pensar, aleluya, que lo único que me atrae es tu presencia, es tu nombre. Y lo único que me atrae, Señor amado, es tu comunión. Lo único que deseo, lo único por lo cual clamo y creo, Señor, es tu presencia en mi vida. Si tú no estás conmigo, no quiero nada, no necesito nada, Señor, porque estaría muerto. Pero, Señor, si te tengo a ti, tengo la vida, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si me faltas tú, no tengo nada. Señor, ayúdanos para humildemente acercarnos a tu presencia, doblegar nuestros corazones, aceptar que tú eres la ofrenda perfecta por el pecado, y que si los sacrificios de becerros y de machos cabríos y de otros animales, Señor, sirvieron para limpiar el pecado de sacerdotes, de gobernantes, del pueblo, del ciudadano común, cuánto más la preciosa sangre de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, librará nuestras almas, limpiará nuestras conciencias delante de Dios. Es tu sangre, Señor. No hay otro sacrificio y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay otro nombre, Señor. Nos rendimos a ti con un corazón sincero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es la ofrenda perfecta por el pecado. ¿Qué palabra Dios nos ha regalado hoy? ¿Con qué palabra Dios alimenta nuestro espíritu y nos hace enfocarnos en el blanco? Yo quiero darle al blanco, que mi blanco es Jesús y solo quiero a Jesús. Mis amados, que este sea un inicio de semana lleno de bendiciones y de victorias, que sea una semana llena de objetivos claros, de darle al blanco, de buscar a Jesús, de volver a encender el altar del incienso, de que la sangre de Cristo sea rociada sobre ese altar de la oración y vuelvan a fluir las oraciones delante de Dios. Dios nos dé su vida, Dios nos dé su victoria. Muchas gracias, mis hermanos. Nada, solamente invitarles para esta semana, seguir atentos. Esperamos que esta semana tengamos mejor posibilidad de señal. Hemos tenido muchos problemas con conexiones, pero bueno, seguimos orando porque las cosas mejoren en ello. Oramos porque ya pronto las iglesias van a ser autorizadas con los diferentes protocolos de seguridad a abrir las puertas y a tener reuniones no superiores a 50 personas con el cumplimiento de todos los protocolos exigidos. Que sea Dios quien haga su perfecta voluntad y nos ayude para que podamos honrarle en todas las cosas. No cesemos de orar por esos propósitos en Dios. Gracias a nuestro Ministerio de Niños, próximo sábado 6 de la tarde vía Zoom. Ahí estará nuestro tiempo también especial con los niños preciosos en la presencia del Señor. A todos ustedes un saludo muy especial, muchas bendiciones, un abrazo fraterno en Cristo Jesús y recuerda siempre, mi familia para Dios, tu familia. Dios les bendiga.